Bueno, y en este preciso instante vamos a darle ya la palabra a Dagoberto para que nos explique, pues, en ese momento, en el papel que estabas jugando tú, como decías, ¿en qué pertenecías? ¿Estabas en el FMLN en ese entonces? Es importante hacerse una pregunta en todo esto. ¿Qué es lo que hizo posible la negociación? Porque en la historia política del país la negociación no es un estilo. No se usa la negociación. Porque se gobierna, la clase dominante gobierna sin consenso. Pero este diálogo se convierte en negociación sobre la base de tres factores. Primero, la ofensiva militar de 1989, que demostró que la solución militar no era posible a corto plazo. Segundo, el derrumbe de la Unión Soviética, que demostró que la guerra no era ni inspirada ni dirigida por la Unión Soviética, sino que tenía raíces estructurales propias. Y tercero, la decisión de los Estados Unidos, que decidió terminar la guerra políticamente y no intervenir militarmente en el país. Estos son los tres factores que posibilitaron la negociación. Ahora bien, es necesario establecer la relación entre negociación y guerra. La negociación es hija de la guerra. Y la característica es la relación íntima entre confrontación y concertación. Aquí hubo un proceso de concertación derivada del intenso proceso de confrontación. Solo el que confronta, concerta. Es una dialéctica histórica inseparable. Ahora bien, los acuerdos se llaman acuerdos de paz, pero en realidad son acuerdos para poner fin político a la guerra. Esto quiere decir que los acuerdos políticos no resuelven el conflicto, sino que resuelven políticamente uno de los elementos del conflicto. Es decir, la guerra, que es como el aspecto más destacado, más sonoro, más profundo del conflicto. El conflicto queda en pie, pero la guerra se resuelve políticamente. Y es cierto, se abre un momento político diferente para el país. En ese ámbito de la negociación ocurren dos cosas fundamentales para el país. Uno, termina el papel de la Fuerza Armada como clase gobernante. Y esto se expresa en el nuevo texto del artículo 211. Antes de la negociación, el artículo 211 de la Constitución le daba a la Fuerza Armada un listado de atribuciones que él configuraba el papel de la Fuerza Armada como clase gobernante. Todo Estado tiene un sector que domina y un sector que gobierna, es decir, que administra el poder político. En esta negociación termina ese papel para la Fuerza Armada. Ya el artículo 211 establece dos funciones. La defensa de la soberanía y la defensa de la integridad del territorio son, dicho sea de paso, dos funciones civilizatorias, pero también cambia la clase dominante. En ese marco de la guerra, los cafetaleros pierden su calidad de clase dominante y son sustituidas por el sector financiero. Los banqueros asumen el poder dominante. La negociación se hace en ese nuevo tejido histórico del país. ¿Ya era el momento adecuado ya para hacer todo esto, Roberto? Era el momento necesario, inevitable, para terminar la guerra de manera política. En realidad la guerra no dura 12 años, la guerra dura 20 años, porque la negociación misma fue parte de la guerra y se hizo adentro de la guerra, como parte de la guerra misma. Pero la preguerra, que le da la sustancia al estallido de la guerra, eso, la misma muerte de Monseñor Romero era parte de la preguerra. La muerte de los dirigentes del FDR era parte de la preguerra. Este es un proceso más largo, 20 años. En el país han habido tres grandes conflictos que pueden calificarse de guerra. 1830, el levantamiento de Anastasio Aquino, 9 años después de la independencia. 1932, 100 años después. Anastasio Aquino se levanta en el centro del país. 1932 fue en el occidente del país. Ya esta guerra en todo el país.
Y también difieren estos tres acontecimientos por la clase social que participa. Ya, esta última guerra es una guerra campesina de clases medias. El campesino es un propietario, es una clase media. Y del lado del FMLN es un sector estudiantil, intelectual, que diseñamos, pensamos y dirigimos la guerra. No fue una guerra obrera en absoluto, guerra campesina. En 1932, campesino e indígena. Y en 1830, también campesino e indígena. Es el papel de Anastasio Aquino. ¿Ves? Hay un solo hilo. Un solo hilo. En este periodo que se abre después de la negociación, es el periodo de posguerra. Equivocadamente se le llama a este periodo histórico paz. Ninguna guerra es sucedida por la paz. ¿Cómo debería llamarse entonces? Posguerra. Toda guerra es seguida por la posguerra. ¿Y después de una posguerra llega algún momento la paz o no? La paz siempre es un proceso que se persigue. Es, como dice Kant, el notable filósofo español, alemán, el ser humano lo que más hace es la guerra. Y la paz es un periodo entre una guerra y otra guerra. A eso él lo llama la paz perpetua. La paz perpetua. La paz es una aspiración. Si uno mira hoy la sociedad salvadoreña y le llama a lo que está viviendo la sociedad salvadoreña paz, tiene problemas en la cabeza. Es muy difícil llamarle a esto que estamos viviendo paz. Más bien es una guerra, pero no es una guerra civil. Esa guerra civil es la que terminamos políticamente, pero lo que vivimos hoy se llama guerra social. ¿Y en eso ganamos todos o hay ganadores y perdedores o no? Siempre en un acontecimiento histórico hay sectores que ganan y sectores que pierden. Siempre. ¿Y quién ganó y quién perdió? Ninguno de esos procesos es uniforme. ¿Quién ganó y quién perdió, Dago? Eso depende de lo que considere cada sector, pero viendo qué es lo que se desarrolló en la posguerra, en el seno de la clase dominante gana el capital financiero. En todos estos 18 años o 20 años de posguerra es donde se ha establecido toda una política neoliberal aplicada de manera ortodoxa en el país. Y se establece una democracia electoral que se está agotando en este momento. Bueno, y mientras estaba estudiando todo esto, haciendo su valija, insisto, para irse a América. Bueno, como ustedes ven, el tiempo nos lo hemos ido comiendo, ha estado bien interesante la plática, hemos estado enterándonos, aprendiendo o recordando también todos estos, los procesos que hubo pues antes de una firma para los acuerdos de paz de nuestro querido El Salvador. Vamos a ir a una segunda parte con este programa, les invito a que continúen con nosotros, que no se lo vayan a perder, ya que ha llegado el momento más interesante que se pega todavía mucho más al programa de Si Tú Supieras, que es lo que a usted le gusta, lo que a usted le fascina, ¿qué es lo que no se vio detrás de esta firma de los acuerdos de paz? Aquí me estaba enterando una cosa, el doctor Oscar Santamaría me ha contado unas cosas que ni se imagina, de Nidia. Aquí la vamos a sacar, aquí vamos a sacar todo. No, es que ni se imaginan, así que desde ya los dejo picados para que continúen con nosotros en esta segunda parte de Si Tú Supieras. Mira,